¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Por fin el momento de hablar sobre nada más y nada menos que House of the Dragon. La primera temporada de la serie precuela de Game of Thrones ha llegado a su fin. La historia que se ubica 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, donde los Targaryen ocupaban el trono. Así que en esta serie veremos la dinastía de esta familia, cuáles son sus alianzas, conflictos que por ahí empiezan a tener, porque por ende ya sabemos cómo acaba esto. Pero aquí en específico veremos el inicio de un suceso muy importante conocido como la danza de los dragones, que es el tema principal en el que se está centrando todo esto, y se trata del conflicto y de la división de la casa Targaryen después de que el rey Viserys nombre a su hija Rhaenyra como la heredera legítima del trono, cosa que no tiene contentos a muchos. Pero cuando el rey se vuelve a casar por segunda vez con Alicent Hightower y da luz a varios hijos, dos de ellos varones, la sucesión de Rhaenyra al trono se pone en juego, que no debería de ser así, pero bueno, empieza una disputa enorme en esta familia, porque dentro de esta también tenemos a Daemon Targaryen, el hermano del rey, quien en un principio también de hecho reclama su derecho al trono, o Rhaenys, quien es la que nunca fue reina pero en teoría le correspondía. Entonces ahora sí que es todo un conflicto en esta dinastía, un desarrollo de muchas tramas en estos personajes que se van desencadenando poco a poco hasta formar una guerra. Hay muchos problemas, mucho conflicto, muchas historias también por demás interesantes. Tenemos batallas, combates, dragones, todo lo que una serie medieval de este estilo y obviamente del universo de Game of Thrones prometía desde un inicio. Y en mi opinión ha concluido esta primera temporada satisfactoriamente. Verán, como sabemos, no es sorpresa para nadie el fenómeno tan grande que fue Game of Thrones, que hasta la fecha nadie ha podido superar, y esa emoción colectiva que se vivía en el estreno de temporada tras temporada fue muy grande e importante para el mundo de la televisión misma. Por lo tanto era de esperarse que después de su última temporada, que por cierto dejó bastante que desear, la gente quería seguir viendo más de esta historia. Después de todo, yo creo que George R.R. Martin es un genio en el aspecto de que creó todo un universo y una mitología que se puede seguir expandiendo, que se puede seguir explorando todavía. Es decir, claro, Game of Thrones por sí sola como historia es bastante interesante, pero el hecho de imaginarnos un antes y un después y la formación de todas las casas de este reino es algo que todavía tiene bastante materia, bastante sustento por desarrollar. Entonces no parecía tan descabellada la idea de que después de este hitazo HBO ya estuviera teniendo en mente nuevas historias para desarrollar alrededor, para expandir este universo, y tan es así que ya se confirmó la serie spin-off de Jon Snow. Pero bueno, House of the Dragon era sin duda algo bastante esperado por los fans, prometiendo tener el mismo nivel de epicidad que cautivó a los fanáticos de Game of Thrones. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente lo logra? Miren, en mi opinión bastante personal, yo he disfrutado muchísimo esta nueva serie. Desde el primer capítulo a mí me atrapó, me cautivó bastante. Tiene todas estas escenografías, vestuarios, maquillaje, peinado, tomas bastante imponentes que caracterizaban a su serie antecesora. La fotografía es tremenda, espectacular. La composición de escena es bellísima. Los encuadres, el sonido, la música, los efectos, los dragones, por Dios, se ven imponentes. Es toda una majestuosidad visual, es toda una experiencia ver House of the Dragon. Podría ser todo un video aparte de lenguaje cinematográfico y audiovisual en esta primera temporada, y créanme que no terminamos. ¿Por qué? Porque está bien logrado hasta en el más mínimo aspecto. Yo a veces me encontraba con estos tweets, ya saben que luego empieza la conversación en Twitter
apenas se acaba de subir el capítulo y era bien interesante cómo a veces la gente lograba encontrar detallitos cinematográficos que le aportaban mucho a la escena, como a dar a entender muchas cosas que acompañaban al guión o a la intención de los personajes, y eso me ha gustado bastante. Las actuaciones, por Dios, son tremendas. Sucede que aquí los primeros capítulos tenemos a versiones más jóvenes de las protagonistas, que son Rhaenyra y Alicent, para ya después en los capítulos siguientes ver sus versiones adultas, y en mi opinión hicieron una excelente elección de casting con estas actrices más jóvenes y adultas. El parecido es tremendo, actúan increíble y de hecho todo el cast es buenísimo. Ahorita vamos a entrar en detalle en cuáles fueron mis personajes favoritos, cuáles no y por qué, pero bueno, las actuaciones 10 de 10, de verdad. Mi favorita fue Rhaenyra, tanto en su versión joven como en su versión adulta. Siento que las actrices hicieron un muy buen trabajo y quiero pasar a hablar del guión antes de entrar en más detalles. Me parece estupendo la forma en cómo está escrito este guión, el ritmo con el que van construyendo y argumentando toda esta historia, hasta llegar a un punto en el que de plano es impresionante el grado de tensión que van aumentando, y esto muy constantemente desde el primer capítulo. Ya desde el primer episodio teníamos una tensión muy bien creada, donde entendemos la magnitud y la relevancia de cada una de las situaciones que va surgiendo y la postura de cada personaje. A mí me parece que la serie tiene hasta esta parte un poco más telenovelesca, por así decirlo, a diferencia de Game of Thrones, que también tenía todos estos elementos. Siento que House of the Dragon, al ser una serie que tiene menos personajes, la perspectiva es más íntima, es decir que ahora nos enfocamos en una familia en específico. No es como con Game of Thrones, que teníamos una dimensión muchísimo más amplia y muchísimas más casas, más personajes. Entonces esto nos permite una clase de diferente acercamiento con estos personajes. En el mejor de los aspectos se siente como una dinámica telenovelesca en el que las disputas familiares son bastante entretenidas. Se venía por el chisme, por el té cada domingo. De verdad, la tensión y este entorno familiar conflictivo era cada vez más intenso y entretenido de ver. Era como ver a tus tíos en la cena familiar de Navidad peleando por los terrenos. Crea un balance adecuado, creo yo, con el desarrollo de los personajes, con su puesto dentro del juego y con todo lo que es la importancia, vaya, de la casa Targaryen. Que sí, como mencionaba, yo creo que la principal diferencia con Game of Thrones es que al esta ser una serie que se enfoca más en específico en una casa, no se ve la dimensión que tenía Game of Thrones, es decir, con muchísimos más personajes, que se enfocaba ahora sí que en el mapa completo. Pero no dudo que temporadas más adelante podamos ver un panorama más completo, ¿no?, de lo que sucede en otras casas. Los conflictos bélicos que también se desencadenan, no sé, en otros lados, justo con el tema de la danza de los dragones, y que pues más casas estén obviamente involucradas en esto, que fue lo que vimos en el capítulo final, sin intención de spoilear. La preparación del terreno y de dejar todas las piezas en el tablero para ahora sí lo siguiente, lo que se va a armar. Los personajes se me hicieron muy bien escritos. Obviamente mi favorita fue Rhaenyra. Desde el primer capítulo es muy fácil encariñarse con ella y entenderla, entender sus motivaciones, sus razones. Creo que obviamente nos recordó a la determinación y astucia que tenía la madre de dragones, Daenerys Targaryen. Y eso está muy cool, tener una protagonista femenina tan imponente y poderosa a la cabeza de esta serie, que genuinamente podemos empatizar con ella y entender su causa. Tengo una relación amor-odio con Daemon y seguramente muchos me entenderán. A mí al principio Daemon no me caía bien porque pensé que iba a ser solo el antagonista enojado, pero es mucho más que eso. Daemon ya después se vuelve un defensor de Rhaenyra, y la escena en la que defiende a los hijos de Rhaenyra, no, Dios. Debo de admitir que hay partes en las que amé por completo el porte y la actitud de este personaje. Sin embargo, no hay que olvidar sus grandes errores, pero la verdad es que creo que es un personaje con muy buen desarrollo. Por supuesto que no puedo decir lo mismo de Alicent Hightower, que muchos la comparan con nuestra querida Cersei Lannister, que sí dan
vibras parecidas, pero a mí de verdad me cayó muy mal. Sobre todo lo que hizo en los capítulos finales, me cayó muy mal. Y ni se diga de sus hijos, pero bueno. Creo que lo que decía en específico con el personaje de Rhaenyra y su causa y su desarrollo como personaje y el hecho de que ella tenga que luchar por su mismo derecho al trono, algo que le corresponde, y que se le cuestione por ser mujer y todo eso. Damn, la serie tiene una perspectiva feminista muy interesante. Mis episodios favoritos yo creo que fueron el 5, 6, 7 y 8. Siento que hay grandes momentos ahí. Creo que son en los que la serie tiene su punto clímax, por así decirlo, más intenso. Suceden muchas cosas, se crea una atmósfera de demasiada tensión, demasiado conflicto. Pero bueno, en conclusión, la primera temporada de House of the Dragon es algo que sin duda disfruté muchísimo. Sin duda es de mis series favoritas del 2022 y yo creo que para muchos de ustedes también. Tiene todos los elementos que tanto nos encantaron a los fanáticos de Game of Thrones: acción, drama, tensión, combates, conflicto y al mismo tiempo una historia y un guión que está muy comprometido con la historia. Sin duda saben cómo hacer series y cómo en específico hacer una muy buena precuela de la serie que se ganó el mundo. Era una tarea difícil, pero yo creo que House of the Dragon sí está al nivel de Game of Thrones en todos los aspectos y que esperamos ver muchísimas más temporadas de la historia de la Casa del Dragón, porque ha sido una experiencia bastante agradable. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta primera temporada. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y también me gustaría preguntarles si de casualidad ustedes leyeron los libros, leyeron en específico este libro, para, pues no sé, tal vez hacer comparaciones, porque he visto también mucho en redes sociales que los comparan y que le cambiaron cosas. Entonces me gustaría también ver esa perspectiva, porque yo no he leído los libros. Me gustaría saber qué es lo que cambiaron, qué es lo que permaneció. Déjenlo todo aquí abajo en comentarios y díganme quién fue su personaje favorito. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.